Chicos, bienvenidos. Hoy vamos a tener un repaso de todas las clases de aprendiendo a ser un discípulo. Yo sé que todos se aprendieron su versículo, entonces vamos a repasar cada una de las clases, ¿ok? Pero antes, pues vamos a orar, como siempre debemos de hacerlo, ponernos en las manos del Señor, en las manos de Dios. Así es de que a cerrar sus ojitos y oramos. Y Señor, te damos gracias porque nos has permitido, Señor, llegar hasta esta última clase de aprendiendo a ser un discípulo. Señor, rogamos porque la palabra que hemos sembrado en nuestros pequeños, Señor, tú le des el crecimiento, Señor, que ellos se encuentren en ti, Señor. El ejemplo, Señor, que ellos tienen que seguir, Señor. Tú eres nuestra máxima autoridad, tú eres nuestro maestro, Señor, y nosotros solamente obedecemos, Señor. Queremos ser tus discípulos y yo te ruego, Señor, por cada uno de los niños, de los pequeños que van a escuchar, Señor, que tú hables a su mente y a su corazón, Señor. Yo los pongo en tus manos, Señor, y te doy gracias por su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, pues nuestra primer clase se llamó oír, escuchar con atención, ¿verdad? Y tuvimos un versículo que aquí mi compañera se los sabe de memoria y se los va a decir. ¿Cuál era ese versículo, Gloria? Romanos 10:17. Así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y tú sabes qué es un discípulo, Gloria? Miren, niños, discípulo significa ser un alumno, un principiante, alguien que sigue las enseñanzas del maestro. Ok, mire, nosotros desde pequeños, porque yo también fui pequeño, no salí así como me ven, ¿ok? Nadie me enseñó a decir mentiras, yo las decía porque ya me salían, ¿verdad? Y me portaba mal porque ya venía conmigo, entonces tampoco me gustaba obedecer. Entonces, el pecado viene con nosotros, ¿ok? No es que nos enseñen, sino que ya viene con nosotros. Precisamente por eso debemos de estar pendientes de lo que dice la palabra de Dios y así poder ser discípulos, ¿ok? Acuérdense que Él vino para pagar por todos nuestros pecados y nosotros debemos de seguir sus enseñanzas y no para evitar, sino para que Él ya pagó por nuestro castigo, entonces nosotros ya no tenemos que enfrentarlo. Pero precisamente por eso tenemos que ser alumnos de nuestro maestro, que es el Señor Jesús. ¿Ok? Entonces, la palabra tiene dos elementos, ¿ok? Nuestro espíritu necesita para convertirnos en discípulos y que la imagen de Cristo se forme en nuestras vidas, ¿ok? Básicamente, lo que dijo Gloria al principio, un discípulo es alguien que sigue las enseñanzas de un maestro y nuestro maestro es Jesucristo. Entonces, eso fue lo que fue la clase número 1 de aprendiendo a ser un discípulo. ¿Ok? Nuestra clase número 2, ¿te acuerdas cuál era? Leer, repasar lo aprendido. Y el versículo era Lucas 11:10, que dice así: porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla. Y todo aquel que llama, se le abrirá. Es importante repasar las instrucciones para entender lo que el Señor nos ha dado. Si no repasamos, pues fácilmente se nos va a olvidar las cosas importantes. Dios tiene 3 cositas. Dios pone a la iglesia pastores, maestros, papi y mami, para que podamos aprender la palabra de Dios y lo que quiere Dios en nuestra vida. Y al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y mora dentro de nosotros y nos muestra la verdad en nuestra mente, en alma y corazón. Y debemos desarrollar un hábito de leer la Biblia. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Se me repite, niños? Todos los días. Para que podamos conocer más al Señor. Si tú no repasas y repasas cuando estás en la escuela,
repasa las multiplicaciones o las cosas que te dicen para poder memorizarlas. Igual nosotros tenemos que repasar lo que Dios ha dicho para que se quede en nuestro corazón. Alex. ¿Y qué pasa si no leemos, si no repasamos? Pues pronto se nos olvida. Cuando tenemos un problema no vamos a saber qué hacer porque no está la palabra en nuestro corazón. Yo creo eso, ¿tú crees? Entonces es importante estar leyendo, Ujú. pero ¿leyendo qué? Pues la palabra de Dios. Oh, ok. ¿Y ya leíste hoy? ¿Qué vas a leer? ¿Qué estás leyendo? Oh, oh. Ah, ah. Te voy a ver un día y te voy a preguntar qué estás leyendo, qué leíste en todo este tiempo, ¿ok? Eso nos hace ser parte, ser discípulos de Cristo, ¿ok? De nuestro Dios. Entonces, la clase número 3 era escudriñar, examinar a fondo. El versículo era, ¿te acuerdas cuál era el versículo? Juan 5:39. ¿Qué dice? Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Creo que la maestra anda por las tortillas. No. Entonces, dice que nuestra clase es escudriñar, examinar a fondo, ¿ok? Significa que no puedes buscar tus calcetines arriba de la cama y si no los encontraste, vas a agarrar unos nuevos. No, tienes que buscar abajo de la cama, abajo del sillón, porque te los quitaste abajo del sillón y no te acuerdas. Entonces, es buscar a fondo, no gritar a la primera, mami, no los encuentro. No, tienes que buscar. Eso es lo mismo con la escritura, con la Biblia, ¿ok? Tienes que ir a fondo. Si deseas encontrar a Jesús, si deseamos encontrar a Jesús, tenemos que escudriñar a fondo, tenemos que leer mucho, tenemos que preguntar. Acuérdate, está papi, está mami, están tus maestros, nosotros, para preguntarles las dudas que tú puedas tener. Para eso estamos, para eso somos tus maestros. Entonces, necesitamos escudriñar a fondo, buscar con diligencia, con mucho cuidado, eso es diligencia, ¿ok? Con mucho interés, hasta encontrarlo, tener el deseo de encontrarlo. Esa es escudriñar. Acuérdate, había unos judíos en Berea, en una ciudad que se llamaba Berea, y ellos escuchaban a Pablo, pero aparte de escuchar a Pablo, iban y buscaban para ver si las cosas que les decían eran verdad, buscaban en la escritura. Entonces, con esa actitud debemos nosotros de buscar, ¿ok? Para que eso nos aclare todas las cosas y las preguntas que podamos hacer a nuestro padre, a nuestro papi o a tu mami o los maestros. Bueno, eso es escudriñar, buscar en la escritura. Y nuestra clase número 4 se llamó meditar, razonar la palabra. ¿Te acuerdas del versículo, Gloria? Sí, No, Salmo sí. 1, 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está mi delicia, y en su ley medito de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muy bonito, ¿verdad? Hermoso. Bueno, es deleitarse en la palabra. Así como cuando te saboreas algo que te gusta mucho, eso debemos de hacer con la palabra. Acuérdate que la palabra es la que nos da vida, el Espíritu Santo es el que nos vivifica y nos mantiene alertas esperando a nuestro Dios. Entonces, es como degustar, como comer algo que es muy agradable para ti. No a todos nos gustan las mismas cosas en cuanto a alimento, pero la palabra de Dios es el alimento para nuestro espíritu y es quien nos sostiene. Dios nos sostiene a través de su palabra y su Santo Espíritu. Entonces, debemos de buscar, de leer, de
de orar, buscando deleitarnos en su palabra. Solamente así, pues podremos saber el propósito de Dios para nuestras vidas, porque todos tenemos un propósito. Entonces, la maestra les va a hacer unas preguntas, ¿ok? ¿Listos? A ver, niños, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Lo que Dios quiere o lo que Dios desea? Eso se lo vas a preguntar a mami o mami te lo va a preguntar a ti. 2. ¿Por qué la voluntad de Dios es buena, Alex? Pues porque quiere lo mejor para mí. Wow. ¿Por qué es agradable? Porque me va a gustar. ¿Por qué es perfecta? Porque Dios no se equivoca, por eso es perfecto. Wow. ¿Y ahí concluimos la clase? Esa fue la clase número 4. Y ahora vamos a la clase número 5, que se llamó memorizar, fijar en la mente. Vamos a ver si Gloria fijó en la mente el versículo. Híjole, a ver si me acuerdo. No, sino que en la ley de Jehová. No es cierto, ya estoy diciendo otro. No puede ser. Memorizar, fijar en la mente. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Okay. ¿Dónde tenemos que guardar sus dichos? En nuestro corazón. Y eso nos evitará pecar contra Él y nos hará estar bien con Él. ¿Clase 5? Memorizar, fijar en la mente. ¿En dónde? En la mente. Ok. Hay muchas cosas importantes que han hecho ustedes solos o con su papá o con su mamá que tienen en su mente, que no se les olvida. ¿Ok? Entonces, sí podemos memorizar y lo acabamos de comprobar porque hay muchas cosas que están guardadas en su cabeza, en nuestra mente, porque son agradables, porque nos gustan, porque son interesantes. Entonces, la palabra de Dios ya vimos que es agradable, ya vimos que es interesante, ya vimos que nos trae salvación, ya vimos que nos trae comunión con nuestro Padre Celestial y que nos ayuda a ser discípulos de Cristo. Entonces, como todo es importante, debemos de memorizarla y de guardarla en nuestra mente. ¿Por qué sería importante guardarla en nuestra mente? Bueno, cuando pasamos por momentos difíciles, pues Dios nos consuela a través de su palabra, a través de lo que hemos memorizado, de lo que hemos guardado en nuestra mente, y el Espíritu Santo lo saca, no lo recuerda, y eso nos trae consuelo. Cuando alguien más está pasando por dificultades, la palabra que está en tu mente memorizada, viene el Espíritu Santo, la saca y te da palabra a ti para que le des a la persona, a tu amiguito, a tu papi, a tu mami, a tu tía, a tu abuela, a todo el mundo. Te da la palabra para que tú le des consuelo a través de lo que hay en tu mente. Por eso es importante memorizar. Gloria, ¿tú qué haces cuando estás en problemas, cuando estás con dificultades? Pues cuando estoy triste o cuando estoy en problemas, dificultades, enfermedad, en cualquier cosa, siempre trato de acercarme al Padre, a leer la palabra y buscar consuelo en sus promesas. Tantas cosas, tantas promesas que hay, tantos salmos que vienen a mi mente y a mi corazón que me dan paz y tranquilidad. Bueno, entonces memorizar significa fijar en la mente, guardar en nuestro corazón la palabra memorizada, para los momentos difíciles, recordar sus promesas y que Él siempre estará ahí. Entonces, esa fue la clase 5. La clase 6, dar fruto, poner por obra, ponerse a trabajar. Maestra, el versículo. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo podemos ser discípulos del Señor?
Llevando fruto. Llevando fruto. ¿Verdad? Ujú. Bueno, ok. Entonces, la clase 6, como lo dice, dar fruto. Poner en práctica lo que hemos aprendido. ¿Ok? El propósito de Dios es que demos fruto. No que nos salgan naranjas y manzanas y uvas y mangos. Mangos sí, mangos sí. Sí, mango, Mangos sí. sí. Que no, ¿ok? El fruto que debemos de dar son los frutos del Espíritu, de que Dios es nuestro Padre, de que nosotros somos sus hijos y los frutos que demos son los que dan testimonio de eso, ¿ok? A ver, ¿cómo vamos a dar ese fruto, Gloria? Pues nuestros frutos del Espíritu Santo de nuestra vida es que reflejemos a Dios, que nuestras vidas le sean fiel a Él, que la gente pueda ver verdaderamente a Cristo en nosotros, no porque somos perfectos, no porque somos tan buenos, sino porque hacemos lo que el Señor nos manda. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que es como un espejo, ¿ok? Es como un espejo. Cuando tú te paras en el espejo, recién levantado, estás lagañoso, lagañosa, con la baba por acá y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, la Biblia es un espejo y nos refleja cómo nosotros somos y cómo Dios nos ve. Entonces, ya hemos aprendido que no hay forma de escondernos de Dios. Por eso es como un espejo, porque Él nos ve tal y como somos y no se le olvida. ¿Ok? Entonces, esa fue la clase 6. Y ahora la clase de esta semanita, bueno, la clase de esta semanita para cerrar el libro del discipulado, aprendiendo a ser un discípulo, pues se llama multiplicarnos, ¿ok? Dar a conocer lo que hemos aprendido. Ujú. Multiplicarnos es que de uno salen 1, 2, 3, 4, 5, muchos más, ¿ok? ¿Y en qué nos vamos a multiplicar? ¿Qué hemos aprendido? ¿Aprendiendo a ser qué? Discípulos. Discípulos. Entonces nos vamos a multiplicar en discípulos. ¿Ok? Bueno, el propósito de Dios es que demos fruto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a dar ese fruto, Gloria? ¿Podrías decirnos? ¿Cómo vamos a dar ese Sí. fruto? Pues multiplicándonos. Que, ya lo había dicho, que el reflejo de Dios sea en nuestras vidas. Ujú. Ok. Entonces, vamos a multiplicarnos, vamos a darnos a conocer. A ver, Gloria, ¿puedes leernos Hebreos 13:15? Claro que sí, dice. Ok. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Ok. Bueno, entonces vamos a aprender cómo multiplicarnos, saber lo importante que es hablar de Jesús, que es nuestro maestro. ¿Ok? Entonces, un discípulo necesita multiplicarse. ¿En qué? En otras personas para ser los discípulos de Cristo, ¿verdad? Llevarlos a Cristo y dándole las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Que Él nos salvó, que Él pagó por nuestros pecados en la cruz y que un día estaremos con Él. Entonces, ya aprendimos todas estas cosas dentro de nuestra casa en la comodidad. Ahora, todo esto que hemos aprendido necesitamos llevarlo afuera, a tus amiguitos, a las personas que no conocen de Dios, que andan tristes por la calle, sin tener contentamiento, tristes, enojados, malhumorados. Todas esas cosas es porque no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, estábamos en un campamento aprendiendo cómo hacer un discípulo. Dar frutos, poner por obra, es salir fuera del campamento y comenzar a hablar de las cosas que Dios ha hecho con nosotros, de lo que hemos aprendido.
Pero no es que te vas a salir solito a la calle y vas a empezar a hablarle a todo el mundo que te encuentres por ahí, sino que tienes muchos amiguitos en la escuela, que hoy no estamos en la escuela, ¿verdad? Pero pronto vamos a regresar y sigues teniendo contacto con gente que no conoce del Señor y nuestra tarea es reproducirnos en ellos. Entonces, ya que podamos salir, pues no pierdan la oportunidad de hablarle a alguien de Dios. Cristo te ama y de decirle las cosas que Dios hizo en la cruz, que Cristo es en la cruz, porque las hizo y llevarlos así a tener un encuentro con nuestro Dios. ¿Ok? Gloria, ¿puedes leernos Romanos 5:8? Claro que sí. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ok? Cristo murió por nosotros porque nosotros éramos pecadores y de esa manera mostró su amor. Esa es una forma de hablarle a las personas. ¿Y Romanos 6:23? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Nuestros pecados merecían la muerte, pero Jesús murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna. ¿Te fijas? Estamos agarrando las herramientas para hablarle a nuestros amiguitos o a las personas que sabemos que no tienen a Dios. ¿Ok? Él nos dio vida eterna con su muerte en la cruz. Así es. ¿Ok? Y nos libró de nuestros pecados. ¿Y Primera de Juan 1:9? Primera de Juan 1 dice sí. Si se le olvidó. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De cuánta? De toda maldad. ¿Okay? Si confesamos, Él nos perdona. Entonces, bueno, pero nos confesamos, primero tiene que arrepentirse. Nos arrepentimos, confesamos y Él nos perdona. ¿Y qué pasa si nomás confesamos y no nos arrepentimos? Pues entonces verdaderamente pues no estamos arrepentidos. No nos arrepentimos, ¿verdad? No nos arrepentimos y Dios no nos puede perdonar. Sí. Para perdonarnos primero tiene que haber un arrepentimiento. ¿Okay? Y luego confesar nuestro pecado a Dios y Él nos perdona. Tenemos que tener la seguridad de que Él nos perdona. Ok. Pues ya acabamos todas las clases en sí. ¿Y cuál fue el versículo a memorizar de la clase 7? Hebreos. 13:15. Hebreos 13:15. ¿Qué dice? Así que ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza por medio de Él, de Cristo. Fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Y los otros 3 versículos que miramos, niños, son herramientas muy importantes para enseñar a nuestros amiguitos, a nuestra familia que no conoce de Dios, que Él nos ama, murió por nuestros pecados, que es necesario que nos arrepientamos para que Él nos pueda perdonar y darnos vida eterna. Un día estaremos con Él. ¿Okay? Y esa es nuestra esperanza y nuestra meta, que un día estaremos con Él. Y eso fue el discipulado para niños, aprendiendo a ser un discípulo. Y fue la clase de hoy. Entonces, nuestro próximo discipulado se va a llamar Aprendiendo a Orar. Miren, este que está aquí es el librito de Aprendiendo a Orar. En las próximas clases vamos a estar aprendiendo cómo venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a aprender cómo orar. Vamos a reconocer su paternidad en la primera clase
Ujú. Vamos a reconocer su paternidad. Es nuestro Padre. Es nuestro Es Padre. nuestro Padre y a Él debemos venir. Nuestra segunda clase vamos a aprender cómo santificar su nombre. ¿Ok? Ponga atención. La tercera clase vamos a aprender cómo establecer su reino en nuestro corazón. ¿Ok? La cuarta clase vamos a aprender cómo hacer su voluntad. Y la 5 vamos a aprender cómo recibir su provisión. ¿Ok? Saber que todo viene de Él. El número 6, como ya tenemos todas las anteriores, en la clase número 6 vamos a manifestar su naturaleza. Vamos a aprender cómo manifestar su naturaleza. Y para cerrar, con la clase 7 vamos a aprender cómo vestir su protección. ¿Okay? Ese va a ser el discipulado, aprendiendo a orar. Entonces, los vamos a dejar y vamos a seguir orando por ustedes para que Dios los lleve al centro de su voluntad y que sepan que les amamos, que lo que hacemos lo hacemos por amor, porque Dios nos amó primero, porque Él ya nos dio, nosotros es que podemos compartir con ustedes. ¿Okay? Les amamos y les esperamos verles pronto. Así es. ¿Ok? Oramos para cerrar y nos vemos pronto. Señor, gracias por tu fidelidad, mi Dios. Gracias por nuestros pequeños, Señor. Gracias por tu palabra sembrada en cada uno de ellos, Señor. Te rogamos, mi Dios, que puedan dar frutos, Señor. Mi Dios, que puedan escudriñar a fondo, Señor. Señor, que puedan aprender, Señor. Aprender a ser discípulos, Señor. Que tu palabra que ha sido enseñada, Señor, quede en su mente, en su corazón, Señor, y que sea su guía, Señor, que sea su guía para vivir, Señor, en esta tierra mientras tú vienes por nosotros, Señor. Por favor, ayúdanos a anhelar, Señor, esa venida, mi Dios, y entender que un día estaremos delante de ti, Señor. Te ruego por cada uno de ellos, por sus papás, por los maestros, por nosotros, Señor, ayúdanos siempre a hacer tu voluntad y a caminar de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Adiós. Bye, chicos.